Nuestro próximo conferencista, Armando Solar Lezama, profesor de una de las instituciones más innovadoras y prestigiosas del mundo, el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Durante los últimos años ha ayudado con el desarrollo de algunos cursos, como síntesis de programas, fundamentos de análisis de programas, ingeniería dinámica del lenguaje informático. Y en los últimos años también ha estado involucrado en la enseñanza de construcción de software, fundamentos de programación de introducción a EECS vía robótica. La conferencia de hoy, razonamiento neurosimbólico en inteligencia artificial. Bienvenido, Armando Solar Lezama. ¿Qué tal? Soy Armando Solar Lezama. Trabajo en el Massachusetts Institute of Technology, donde trabajo en el área de inteligencia artificial y la intersección con tecnologías de programación. Y bueno, hoy voy a hablar sobre la inteligencia artificial y síntesis de programa. Casi desde el inicio de la computación, la idea de automatizar parte del proceso de programar ha estado con nosotros. De hecho, Alan Turing, yéndonos hasta 1945, hablaba de cómo la programación realmente nunca va a ser aburrida, porque tan pronto algún elemento o alguna parte del proceso de programación se vuelva tedioso, pues simplemente lo automatizamos y ya. Y pues realmente desde el principio se ha buscado cómo meter más automatización al proceso de programación. Y durante los inicios, la gente pensaba en esto principalmente desde el punto de vista de transformación y de deducción, de cómo vamos a tomar una formulación de un problema y transformarla hasta que se apta para ejecutarse en la computadora. Y de hecho, bueno, la tecnología más exitosa, digamos, de salir de esa perspectiva, pues son los compiladores. De hecho, cuando salió el primer compilador de Fortran, se presentaba como un sistema automático de programación. De hecho, se decía que, bueno, ya ahora que tenemos Fortran, ya la programación no la van a tener que hacer los humanos, ya ahora la van a hacer las máquinas y van a poder generar código tan bueno como el que generan los humanos, pero sin errores. Y pues bueno, hoy en día parece casi risible pensar en Fortran como un sistema que automatiza la programación o que nos va a ayudar a programar sin errores, pero desde cierto punto de vista, pues es cierto, mucho de lo que se consideraba programación antes de que hubiera compiladores, pues consistía en determinar a dónde en la memoria se iba a ir la información, cómo íbamos a usar los registros, instrucción por instrucción, cómo programar la máquina. Ya nadie hace eso. Sin embargo, pues simplemente la programación ahora se hace a otro nivel, pero pues tenemos que seguir preocupándonos de cómo describir las tareas que queremos programar, de cómo asegurarnos de que no tengan errores. Sin embargo, también por estas fechas empezó a haber trabajo que se enfocaba en la pregunta de, bueno, ¿realmente tenemos que decirle a la máquina paso a paso y con tanto detalle lo que queremos que haga? Y pues hubo gente como Zohar Mana y Richard Waldinger que empezaron a pensar en estrategias que nos permitirían tomar especificaciones, descripciones formales de cómo iba a funcionar, qué queríamos que hiciera un programa y automáticamente generar los algoritmos. Esta era, digamos, la primera edad de oro de la inteligencia artificial. La gente tenía muy altas expectativas de lo que iban a poder hacer las máquinas. Sin embargo, vemos que unos años más tarde, pues la gente se estaba volviendo un poco más cínica respecto al potencial de la inteligencia artificial. De hecho, Alan Perlis era famoso por su sarcasmo y decía, bueno, si alguien llega y les dice que quieren un lenguaje de programación donde solamente le tengan que decir lo que quiere y automáticamente determine cómo hacerlo, pues por favor denle una paleta. Realmente no se consideraba algo realista. Y durante mucho tiempo, pues sí, los compiladores eran buenos y eran útiles, pero realmente no se veía mucho más allá de eso.
Sin embargo, a principios de la década del 2000, empezaron a surgir tecnologías que nos permitían analizar programas, incluso analizar programas de software bastante grande y automáticamente encontrar errores. Empezaron a surgir incluso startups y en las empresas grandes empezaron a salir proyectos para, por ejemplo, encontrar errores automáticamente en programas. Y todas estas técnicas que salieron y que se empezaron a usar para descubrir errores automáticamente y para razonar acerca de qué es lo que realmente va a ser un programa, pues empezamos a ver que también estas tecnologías se podían aplicar para automáticamente generar partes de código. Y pues de hecho, más o menos a estas alturas fue cuando yo empecé a trabajar en esta área. En ese entonces era yo un estudiante de posgrado en la Universidad de California, en Berkeley, y una de las cosas que nos empezó a interesar fue cómo podríamos aplicar estas técnicas que estaban pues causando mucho revuelo en el área para analizar programas automáticamente y cómo podíamos usarlas para no solo encontrar errores en programas existentes, sino ayudarnos a escribir los programas en sí. Y una de las tecnologías que desarrollamos, por ejemplo, fue una tecnología que nos permitía aplicar algoritmos de razonamiento lógico automatizado para descubrir programas. De hecho, desarrollamos un sistema que se llamaba Sketch, que te permitía hacer cosas como esta. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos palabras de computadora, dos números representados como vectores de bits, y yo lo que quiero es tomar el promedio. El problema es que, bueno, como todos saben, si tengo una palabra en la computadora, si trato de representar un número más grande de lo que se puede representar con el número de bits de esa palabra, pues eso me va a causar problemas, me va a causar que dé la respuesta incorrecta. Y bueno, pues una manera de hacerlo es agarrar esta palabra y copiarla en una palabra que sea del doble de ancho, del doble de tamaño. Entonces sí, sumar en estas palabras del doble de tamaño, dividir entre dos y después volver a recortar a la longitud de palabra que quería. Sin embargo, resulta que hay un truco que se puede usar para tomar este promedio sin necesitar copiar a una palabra más grande. Es de ese tipo de trucos de hacker que, pues, sobre todo eran muy populares cuando las computadoras eran muy limitadas y había que sacarle el máximo jugo posible. Pero incluso todavía se usan mucho, por ejemplo, para protocolos de red, donde cada bit cuenta y donde es muy importante poder hacer cosas de manera eficiente. Entonces, lo que nuestro sistema nos permitía hacer era decir, bueno, quiero una función, una expresión que sea equivalente a esta expresión que estoy generando, pero que esté generada por esta gramática, que esté generada usando estos componentes, estas operaciones. Y entonces el sistema lo que hace es que analiza de manera lógica la meta, analiza el espacio de expresiones que tenemos y automáticamente determina que esta expresión nos va a sacar el promedio de dos números sin riesgo de exceder el tamaño de la palabra en la que estamos haciendo el cómputo. Y bueno, pareciera sencillo, pareciera que pues estamos generando una expresión bastante chiquita, pero en realidad es un problema extremadamente difícil. No solo estamos explorando un espacio astronómicamente grande de posibles combinaciones de estos operadores para descubrir la combinación que nos va a dar la respuesta correcta, sino que además tenemos que verificar que realmente esta expresión sea equivalente a la expresión que teníamos originalmente para todos los enteros posibles, para todas las palabras de computadora de 32 bits, por ejemplo, para las que pudiéramos querer aplicar esto.
Entonces, bueno, por un lado, pues es impresionante que la máquina puede explorar este espacio tan enorme de expresiones, aunque a la vez, pues, sonaría como que es mucho trabajo para una expresión tan pequeña. Sin embargo, resulta que estas técnicas de síntesis de programa, pues se han encontrado muchas aplicaciones en diferentes sistemas. Por ejemplo, si ustedes usan Excel, hay una funcionalidad dentro de Excel que se llama Flashfill, que de hecho se desarrolló originalmente por un investigador en Microsoft, Sumit Gulwani, trabajando en colaboración con uno de mis alumnos, de hecho. Y lo que hicieron fue decir, bueno, tenemos esta capacidad de generar programas pequeños, pero no triviales. ¿Por qué no la aprovechamos para estos problemas, por ejemplo, de manipulación de datos? Por ejemplo, la idea es, yo aquí tengo una cadena de caracteres que representa una dirección y yo lo que quiero es poder extraer la ciudad, el estado, el teléfono, diferentes campos de, de esta cadena de caracteres. La idea es que en este sistema de Flashfill yo le puedo proveer un ejemplo donde dice, mira, para esta primera línea de código quiero que me lo separes así. Y entonces el sistema automáticamente y en unos cuantos segundos internamente genera un programa que es consistente con esta evidencia y entonces usa ese programa para transformar todo el resto de mis datos. Si nunca han usado esta funcionalidad, les recomiendo intentarla. De hecho, funciona sorprendentemente bien. Y bueno, mucho de este trabajo ya tiene algunos años. En los últimos años, de hecho, hemos aprendido cómo generar, por ejemplo, manipulaciones de estructuras de datos, manipulaciones de listas, de árboles. De hecho, las podemos generar automáticamente e incluso generar versiones que se pueden verificar de tal modo que podemos garantizar que ese código que estamos generando realmente implementa correctamente nuestra transformación de nuestra lista o de nuestro árbol. De igual manera, transformaciones de texto, transformaciones de palabras de bits, e incluso aplicando estrategias de divide y vencerás, podemos aplicar estas técnicas para generar piezas de código bastante grandes. Entonces, pues es un área que en el transcurso de 15 años, desde que empezamos con el primer trabajo en esta área, pues se ha extendido bastante. Hoy en día, la mayoría de las empresas grandes de software como Google, Microsoft, tienen grupos de investigación enfocados en síntesis de programas y en este tipo de tecnología. Sin embargo, en años recientes, lo que hemos visto es que este tipo de técnicas basadas en razonamiento simbólico, aunque pueden ser muy poderosas en algunos aspectos, también tienen muchas limitaciones. Y recientemente hemos entrado a lo que le podríamos llamar la tercera ola de investigación en síntesis de programas, donde se busca combinar las redes neuronales y el poder de las redes neuronales, sobre todo la habilidad de las redes neuronales para, por ejemplo, ayudarnos a asociar significado con cosas no tan estructuradas, como por ejemplo lenguaje natural, como por ejemplo imágenes, y asociar significados para generar código a través de ellas. Y en particular a nosotros nos interesa mucho la interacción de las técnicas simbólicas y las técnicas basadas en razonamiento lógico y su interacción con las técnicas basadas en redes neuronales. Y lo que hemos encontrado es que esto puede ser útil no nada más para generar programas o para generar piezas de código, sino incluso para muchas aplicaciones que son pues más propiamente de inteligencia artificial, cosas como aplicaciones de robótica, de control. Y entonces, bueno, voy a describir un par de aplicaciones y un par de proyectos en los que hemos trabajado recientemente, donde se busca explotar esta interacción
entre las redes neuronales y el razonamiento simbólico, el razonamiento lógico, en el que nos habíamos estado basando hasta, pues, más o menos recientemente. Y en particular, como parte de este trabajo, hemos estado explorando diferentes formas de combinar el razonamiento lógico y el razonamiento simbólico con las redes neuronales. Por ejemplo, una de las estrategias que hemos estado estudiando es el combinar las redes neuronales con el razonamiento lógico y con la síntesis de programas más tradicional en un pipeline. Empezar primero con una meta, a lo mejor a muy alto nivel, a lo mejor una meta que no es muy formal, que no está muy bien definida, pero entonces contamos con la red neuronal para que nos transforme esa meta en una meta mucho más específica, mucho más concreta, que entonces sí se la podemos dar a los algoritmos de razonamiento simbólico para generar un programa que haga lo que nosotros queremos. Pero hay muchas otras estrategias para combinar esto. Por ejemplo, una estrategia en la que hemos trabajado bastante es el usar redes neuronales para buscar programas, entrenar redes neuronales para que nos ayuden a encontrar programas que hagan lo que queremos. Se puede pensar como un paradigma de aprender a programar, donde la red neuronal está aprendiendo cómo generar programas en base a una especificación. Otro paradigma bastante poderoso en el que hemos estado trabajando es el de extracción de programa. Poder decir, bueno, primero vamos a entrenar una red neuronal para cumplir una tarea y pues la red neuronal es muy versátil, se puede entrenar de manera muy eficiente, pero al final del día es muy difícil saber qué es lo que está haciendo realmente. Es muy difícil determinar cómo se va a comportar en una entrada nueva que nunca hemos visto. Entonces, lo que buscamos es tomar esa red neuronal ahora como una especificación y generar un programa con mucha más estructura lógica que imite el comportamiento de la red neuronal. Y bueno, digamos que una meta a largo plazo es poder generar programas que tengan componentes lógicos, componentes estructurados, pero también componentes que sean redes neuronales y que interactúen de la manera más productiva. Entonces, bueno, quiero dar un ejemplo aquí de un proyecto que hicimos hace un par de años, siguiendo este paradigma del pipeline. Y la meta, este fue un proyecto que lideró mi alumno Kevin Ellis, fue en colaboración con otros profesores, Daniel Ritchie y Josh Tenenbaum, donde la idea era tomar diagramas generados a mano, con pluma y papel incluso, y generar una representación de ese diagrama como un programa. ¿Para qué pudiéramos querer hacer esto? Por ejemplo, imaginen que tenemos unos diagramas como estos. Bueno, si los dibujamos a mano, pues en principio nada más son tinta en papel. Sin embargo, si generamos un programa que pueda generar un diagrama equivalente, pues de entrada lo podemos generar más bonito, pero además podemos generalizar. Por ejemplo, si el programa está estructurado y el programa tiene loops, y entonces podemos muy fácilmente decirle, bueno, en lugar de 3 escalones, ahora quiero 4 escalones o 5 escalones. En lugar de una malla de 3x3, ahora quiero una de 4x4. Entonces, este tipo de generalizaciones son muy difíciles de hacer a nivel de píxeles, a nivel de pluma y lápiz, sin embargo, pluma y papel. Sin embargo, si generamos un programa, entonces sí podemos hacer esa generalización de manera muy sencilla. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? En principio, en teoría, podríamos tratar de entrenar una red neuronal para que directamente del dibujo nos genere el programa con loops y con condicionales y con aritmética y demás. Pero decidimos aplicar una estrategia un poco diferente. En lugar de pedirle a la red neuronal de que genere un programa directamente,
A la red neuronal la limitamos para que simplemente nos tenga que decir cuáles son los elementos en este diagrama, identificar que pues hay círculos, hay líneas, a lo mejor hay flechas en este diagrama. Y entonces, ya teniendo estas, la red neuronal lo que hace es pasarnos del mundo de los píxeles al mundo simbólico, de expresiones simbólicas. El mundo simbólico donde ahora sí podemos trabajar de manera más efectiva con los algoritmos simbólicos que pues habíamos venido desarrollando desde hace mucho. Y entonces sí, estos algoritmos simbólicos tienen la labor de encontrar un programa, encontrar toda la estructura del programa que pueda generar todos los elementos que identificó la red neuronal en ese primer paso. Y pues esto tiene muchas ventajas. De entrada, el programa normalmente va a ser mucho más compacto que simplemente el listado de todos los elementos, ¿no? En este caso, aun cuando el programa pues no, tampoco itera tantas veces, pero pues es mucho más compacto que la descripción elemento por elemento de la imagen. Entonces simplemente pues es más sencillo, más compacto, pero la gran ventaja es esta ventaja de generalización, poder tomar un diagrama hecho a mano y generarlo. Y lo interesante es que la generalización se da gracias al lenguaje que tenemos. Tenemos este lenguaje que tiene loops, que tiene estos diferentes comandos. También, por ejemplo, tiene comandos para hacer espejo, para capturar simetrías. Y entonces, con esos comandos, podemos generar los diagramas que necesitamos y generalizar los diagramas. No es perfecto. Por ejemplo, una de las cosas que vemos es que en este lenguaje no existe el concepto de que una línea esté agarrada a otra figura. En lugar de esto, pues la línea tiene unas coordenadas. Y entonces cuando trata de generalizar, pues genera en base a las coordenadas. Sin embargo, parte de la ventaja de este paradigma es que tenemos control total sobre el lenguaje sobre el que se van a expresar estos programas. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar el lenguaje para que nuestro lenguaje tenga una construcción que te permita agarrar una línea o simplemente dibujar una línea de una figura a otra figura, pues entonces se generaría el programa usando esa construcción. Otra ventaja interesante es que, bueno, las redes neuronales no son perfectas. Y de hecho, la red neuronal, pues a veces puede cometer errores, como aquí vemos que, pues esta línea estaba dibujada de tal modo que la red neuronal la vio como una flecha. Sin embargo, cuando sintetizamos el programa, le podemos poner ahí un criterio de parsimonía, decirle, bueno, genérame un programa, pero si hay un programa más corto, mucho más corto, aunque no dé exactamente la figura que te enseñé, pues genérame ese programa. Y entonces el algoritmo de síntesis, de razonamiento lógico, puede descubrir que, pues sí puede generar un dibujo que tenga la flecha aquí, pero pues hay un programa mucho más sencillo, mucho más corto, que no necesita tratar este caso como un caso especial y que pues no tiene la flecha. Y entonces de esa manera podemos incluso corregir ciertos errores de percepción en base a que tenemos un modelo de alto nivel del tipo de programas que estamos buscando. En este caso, de que estamos buscando programas simples con estructura repetitiva y que no tengan muchos casos especiales. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo podemos generar piezas de código que describan o representen algo que estaba en principio descrito con un dibujo, con una foto. Otro espacio, como mencioné al principio, donde pues ahorita estamos muy interesados y haciendo mucho trabajo, es en problemas pues más tradicionales de inteligencia artificial, de robótica, donde queremos aprovechar pues la habilidad de generar
estructura, con estructura de programas, con estructura de código, que no necesiten, que no tengan los problemas de generalización que a veces tenemos con las redes neuronales. Y en particular, este es un proyecto que dirigieron mis alumnos y postdocs, Giovanna Inala, Osbert Bastani y Sena Tavares. Y la idea era enfocarnos en comportamientos periódicos. Hay muchos escenarios donde un robot tiene que hacer una cierta tarea repetitiva. Hay una cierta periodicidad en la tarea que tenemos que hacer. Y bueno, un ejemplo de eso es aquí donde tenemos, por ejemplo, este nadador que pues queremos que tenga un movimiento con cierta regularidad. Otro ejemplo es si queremos salir de un espacio de estacionamiento donde, sobre todo si está muy apretado el espacio, tenemos que hacernos para adelante y para atrás varias veces antes de poder salir. Y bueno, lo que vemos es que como humanos somos muy buenos para hacer generalización inductiva. Si yo aprendo cómo salir de un espacio, de estacionar, y luego me enseñan otro espacio donde está más apretado y tengo que ir para adelante y para atrás una vez, y luego me enseñan otro donde pues yo tengo que ir para adelante y para atrás más veces, pues si ahora me ponen un espacio bien apretado, pues a lo mejor tengo que ir para adelante y para atrás un montón de veces, pero eventualmente voy a salir, ¿no? Y eventualmente lo voy a lograr, ya que aprendí la estrategia de que pues simplemente me tengo que ir haciendo para adelante y para atrás varias veces hasta salir, pues no importa qué tantas veces me tenga que hacer para adelante y para atrás, las veces que sea necesario lo voy a hacer. Sin embargo, lo que vemos es que si entrenamos a una red neuronal utilizando Deep Reinforcement Learning, podemos ver que de hecho no es tan difícil entrenarlo para que aprenda a salir del espacio e incluso le podemos dar estos diferentes escenarios y para cada uno de los escenarios aprende una maniobra que le va a permitir salir. Sin embargo, como no tiene la estructura necesaria para saber que esta es una tarea repetitiva, pues aprende una estrategia que no se puede generalizar. Y en el momento que yo le doy una tarea un poco más difícil, que es un poco diferente a la que vio, porque requiere ir para adelante y para atrás más veces, pues fracasa y no le es posible generalizar. Y bueno, utilizando nuestras técnicas, que de hecho se publicaron en un artículo en ICLR hace un par de años, utilizando esas técnicas podemos generar algo que realmente tiene la estructura de un programa. ¿A qué nos referimos con eso? Que tiene diferentes estados de control. Para cada estado tiene una función que se aplica, por ejemplo, en este estado, la función le indica cómo moverse hasta adelante, tiene condiciones que le dicen en qué momento dejar de moverse y pasar al siguiente estado, donde ahora pues se tiene que mover para atrás con un movimiento diferente, y en qué momento se tiene que volver a mover para adelante y en qué momento ya finalmente puede salir. Es un programa con mucha estructura y la estructura, esta estructura de control, le da la posibilidad de hacer este razonamiento simbólico y pues le da la posibilidad de entonces sí generalizar de manera inductiva, de tal modo que, bueno, si tiene que ir para adelante y para atrás un par de veces, pues lo puede hacer simplemente siguiendo paso por paso las instrucciones del programa. Lo interesante es cómo realmente podemos descubrir estos programas, porque descubrir este programa requiere una combinación de razonamiento lógico para descubrir expresiones concretas, para descubrir la estructura, por ejemplo, que debe tener esta máquina de estados, pero a la vez también requiere razonamiento numérico para asegurarnos que todo funcione de manera ideal, ¿no? Y pues vemos aquí que incluso cuando están muy pegados los dos vehículos, puede, a base de efectuar este razonamiento y esta tarea repetitiva, puede salir de su lugar, ¿no? A diferencia de, como indicaba antes, el modelo
basado en redes neuronales no puede generalizar de la misma manera. Y pues bueno, hemos intentado esto en otros contextos también. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño vehículo volador que está entrenándose para navegar este túnel, pues bastante curioso. Y una de las cosas que es muy interesante también, cuando entrenamos a la red neuronal, pues es bastante buena para seguir la trayectoria, pero también vemos que tiene un comportamiento bastante errático comparado con el comportamiento de nuestro programa, que pues es mucho más simple y mucho más predecible. Y bueno, estos son solo un par de ejemplos de pues lo que es realmente una línea de trabajo bastante amplia en esta intersección entre, por un lado, tecnologías de sistemas de programación, tecnologías basados en razonamiento lógico, en construcción simbólica de programas, y por otra parte, técnicas del área de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial. Y pues una cosa que a nosotros nos interesa mucho es que no es nada más el típico, pues vamos a usar el aprendizaje de máquina como varita mágica para que nos ayude a mejorar nuestra síntesis de programa, sino que realmente lo que buscamos es una sinergia. Buscamos que el aprendizaje de máquina nos ayude en técnicas de programación, pero también ideas del mundo de la síntesis de programas y del mundo de las tecnologías de programación nos puedan ayudar para tareas que a lo mejor a primera vista no pareciera que son tareas para tecnologías de programación, parecieran más tareas para aprendizaje de máquina e inteligencia artificial más tradicionales. Y bueno, pues con esto termina la presentación y muchas gracias.